Señor y Padre, te damos infinitas gracias como cada domingo, porque reconocemos que la oportunidad de congregarnos para adorarte en comunidad, Señor, es un privilegio y no solamente una responsabilidad, sino que al permitirnos, Señor, a venir a adorar, venir a escuchar tu palabra, a orar, a leer tu palabra, Señor, a reflexionar en medio de los distintos mensajes que desde aquí se profieren, Señor. Cuando nos permites hacer todo esto, nos permites acercarnos a ti mediante todo esto que reconocemos como medios de gracia, sin duda, medios mediante los cuales tú nos impartes gracia de distintas y multiformes maneras, Señor. Por lo que te agradecemos y también te rogamos que ahora que entramos en el momento de la exposición, de la predicación de tu palabra, seas tú perfeccionando lo que se diga, haciendo que tenga el efecto para el cual tú lo has mandado, aún mucho más de lo que yo pueda ser capaz de decir, Señor. Porque tu Espíritu habla en nuestros corazones, no con lenguajes humanos, Señor, sino a través de la intermediación del Espíritu Santo, transformándonos, redarguyéndonos, Señor, penetrando hasta lo profundo. Sé tú transformándonos, edificándonos y ayudándonos a tener la reverencia que tú mereces. Sé glorificado en medio de este servicio, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si nosotros detallamos bien las Escrituras, nos damos cuenta de que suelen presentar al Señor, a Dios, de forma más o menos consistente mediante distintas analogías que implican, por lo general, aunque no siempre, dependiendo con quién se relacione, algún tipo de cercanía, de ternura con respecto de su pueblo. Vemos en el Antiguo Testamento e incluso también en el Nuevo Testamento frecuentemente que Dios es el esposo de Israel, que Dios también es el padre de su pueblo y su pueblo es, por supuesto, también análogamente su hijo. Y quizás estas dos analogías, la de esposo y la de padre, son de las más poderosas, de las más significativas que encontramos en la revelación bíblica. Puesto que, como nosotros esperamos las bodas del Cordero, por ejemplo, como el evento final de todos los tiempos, esa representación divina de esposo es significativa, es particularmente importante para la forma en que se reveló la fe cristiana, para la forma en que el Señor nos ha revelado los acontecimientos finales. Entonces tiene sentido la analogía que se viene presentando desde el Antiguo Testamento de esposo, de Dios como esposo, con todas las demás cosas que esta analogía significa. También somos, como dije, hijos. Somos hijos, y es una analogía que también es importante en el Nuevo Testamento, quiero decir, en el Evangelio, porque somos hijos en el Hijo, somos hijos mediante lo que conocemos como la adopción. Y así como somos hijos y Dios nuestro Padre, vemos en la analogía que Dios nos provee, nos protege, y además Él mismo, y esto hace que quizás la analogía de Padre sea más importante todavía, Él mismo en su ser trino es Padre, ya no como analogía, sino como realidad, que eso forma parte del ser de Dios. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es decir, todas las analogías mediante las que la Biblia nos presenta a Dios son para presentarnos algo de Dios en el lenguaje humano, en lo que nosotros podamos entender, en lo que nos sea para nosotros conocido, nos sea común. Y vemos, por supuesto, muchas otras, muchas más. Analogías potentes, por ejemplo, como que el Señor es el guarda, que no se duerme, es un guardián, como que el Señor es un militar invencible, es llamado Jehová de los ejércitos. Y entre todas las analogías que podamos hallar, encuentro una que es particularmente llamativa para mí y que es profunda, al igual que todas estas, la analogía del pastoreo de animales, la analogía de Dios como pastor. La idea de Dios como pastor y de nosotros, por supuesto, en consecuencia, como su rebaño, también está presente, al igual que las otras que he mencionado, de forma consistente a lo largo de las Escrituras. Y esta analogía es, según yo pienso, una de las quizás más tiernas descripciones de Dios que hace no solamente sobre nosotros mismos, sino de las más esperanzadoras. Porque no solo se describe a Él por su labor de guardar, de guiar, de alimentar, sino que además nos describe a nosotros. Por ejemplo,
En aquel famoso salmo dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Jehová es mi pastor, por lo tanto, por esto, nada me faltará. Y esta idea me resulta interesante porque precisamente no solo presenta quién es Dios en las cualidades que conocemos, que puede tener un pastor, provisor, cuidador, etcétera, sino que nos representa a nosotros según cómo nos ve Dios: indefensos, débiles, necesitados de cuidado. No, por supuesto, libres de responsabilidad, no como si nada de lo que hiciéramos fuera nuestra culpa, no como si fuéramos bebés sin razonamiento y que pues no saben lo que hacen, no, sino más bien que en proporción, en comparación con Dios, cuando nos ve y cuando nos ve en Cristo, porque en Cristo hemos sido adoptados, en Cristo es que formamos parte de sus rebaños, cuando nos ve así, nos ve débiles, indefensos, fallidos. Si recordamos esta analogía y nos preguntamos cómo nos mira Dios, por ejemplo, podríamos decir con preocupación, con ternura, con atención, cercanamente, pero sobre todo, para continuar con la analogía del pastor y de las ovejas, nos mira como suyos. Y esta es una relación muy importante. Somos suyos. ¿Acaso, por supuesto, el hijo también es del padre? Cualquiera que es padre sabrá que uno siente que los hijos son suyos. Y aunque no lo he experimentado, solo con imaginarlo, siento el dolor de saber que algún día mi hija, aunque yo la siento mía, se irá. Yo perderé esa ilusoria propiedad que yo siento tener sobre ella. Quiero cuidarla, quiero protegerla, quiero ordenar sus pasos para que le vaya bien y para que agrade al Señor. Pero ella se irá. Y ya no será mía en ese mismo sentido. Seguirá siendo mi hija, pero no será mía en el mismo sentido de guiar cuidadosamente cada cosa que ella haga. Pero la analogía de las ovejas es distinta, porque sí son suyas. Él las dirige siempre, las guarda siempre, las cuida siempre. Entonces, cada una de las analogías por las cuales se nos presenta a Dios cumple algún propósito. Esta, según veo, es una de las que más ejemplifica, más ilustra que somos suyos. Somos de su redil, somos su, como dice Jesús en alguna parte, su manada pequeña. Y por este papel divino de pastor he titulado la reflexión de hoy, El buen pastor. Y como pueden anticipar, quiero reflexionar a partir de Juan 10, los versos del 1 al 16, en donde Jesús dice de sí mismo ser el buen pastor. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 1 al 16, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Pueden sentarse. En estas ilustraciones de estos 16 versos, el Señor menciona varias metáforas continuas y diferentes entre sí, pero que están todas relacionadas. Están todas relacionadas con el tema pastoril, con los pastores y las ovejas, con esa analogía del cuidado de rebaños. Y creo que pueden resumirse bien todas estas cosas que dice en ciertos elementos de todas sus palabras, que es por un lado el pastoreo, los pastores en general, por otro lado los rebaños en plural y por otro lado el redil. ¿Qué significan estas cosas? Son las que nos darán una idea de lo que quiere decir el Señor acá, qué es lo que quiere ilustrar. Con esos tres elementos en mente podemos tener una buena idea fundamental del uso que el Señor les da a ellos en el contexto de la predicación, en ese momento en que está hablando. Y cómo se presenta a él mismo como el buen pastor, pero también cómo presenta a su pueblo y cómo presenta las dificultades que podría atravesar su pueblo en medio de este peregrinaje en la tierra. Quiero referirme a cada uno de estos elementos, pero no lo voy a hacer en el orden de los versículos. Los versículos son tan solo para ilustrar todo el concepto de las ideas mencionadas. Teniéndolos en mente, simplemente me referiré a ellos según vaya siendo importante en la exposición. Por lo tanto, el primer punto de reflexión que quiero expresar es el buen pastor y los pastores. El buen pastor, Cristo, y los pastores. Esta exposición que hace el Señor Jesús estaba con toda probabilidad influenciada por los escritos del Antiguo Testamento. No por casualidad, no porque estuviera influenciado en su conocimiento, que obviamente como ser humano también lo estaba, sino que yo creo que estaba voluntariamente influenciada por el Antiguo Testamento. Cuando el Señor estaba hablando, su intención siempre fue presentarse a sí mismo como la cúspide de la revelación divina. Él es la consumación, Él es el cumplidor de la ley, Él es el cumplidor y el cumplimiento de las profecías. Y en esta predicación Él estaba intentando mostrar eso mismo. En este caso lo hizo de una forma que, como lo veo, es muy difícil pasar por alto. Jesús, con estos dichos, se presentaba a sí mismo como el Dios de Israel. Hay mucha gente, y ustedes sabrán que siempre, que son detractores de la divinidad de Cristo y siempre preguntan, pero Cristo, ¿en dónde dijo que era Dios? Pero nosotros, los que tenemos años en la fe, o incluso los que no tienen años, pero han entrado a través de una buena predicación, saben que la Biblia no se ajusta a nuestros reclamos, pero responde todo lo que tiene que responder el Señor. Muchas veces, de muchas formas, dejaba claro para cualquiera que estuviera despierto que Él era Dios. Para cualquiera que estuviera atento, Él dejaba claro que era Dios. Y en esta predicación no fue una excepción. Uno de los textos del Antiguo Testamento a los que me refiero que pudieron haber influenciado la predicación de Cristo en este momento y que pueden ayudarnos a fundamentar mejor nuestra comprensión de las palabras suyas en estos versos es Ezequiel 34. Y es por esta razón por la que se ve tan evidente que el Señor se muestra tal como es Él, como es divino, como parte de la Trinidad. En Ezequiel 34, que leeré de forma resumida de los versos del 1 al 12, pero no continuos, solamente para ver las ideas que quiero plasmar, dice así, Ezequiel 34 a partir del 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Luego dice el 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. El 10, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. He aquí en el 11, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré,
como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces comienza diciendo el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, y termina diciendo: he aquí yo mismo iré a mis ovejas. Termina presentándose él, Jehová, estamos hablando de Ezequiel, como el pastor. Y Jesús hace esta misma analogía, haciendo algunos ajustes. Él menciona que el pastor de las ovejas es reconocido por sus ovejas, que el pastor de las ovejas va por sus ovejas, y que todos los demás, cualquier otro, de los distintos elementos, de los distintos personajes que aparecen allí, que no son el buen pastor, que no son Dios, todos los demás las dejan, por ejemplo, como dice Ezequiel, para ser robadas, las dispersan. Fíjense qué analogía que puede pasar desapercibida que hace en Ezequiel. En Ezequiel no solo le reclama que no alimentan a las ovejas, sino que sin decirlo literalmente, también supone que se las comían. O sea, no solo no las alimentaban, sino que se aprovechaban de ellas. ¿A quién les habla Jesús? ¿A quién les hablaba Dios? También en el Antiguo Testamento. Claramente vemos que el Señor se identifica como Dios en la idea de que Él es el buen y definitivo pastor. Y esta cuestión, por supuesto, es central para nosotros los creyentes, porque nosotros estamos convencidos, hermanos, de que nuestro mayor líder espiritual en este mundo no es ninguno de los pastores o maestros de ninguna de las iglesias visibles en este mundo. Nuestro mayor líder espiritual, aunque Dios ha puesto esos pastores y ha puesto esos líderes y les ha dado algún tipo de autoridad, no es sino solamente Cristo. Ese es nuestro mayor líder espiritual. ¿Y cuál es la esperanza entonces detrás de esta predicación de Cristo, detrás de esta identidad de Cristo, no como un gran profeta, no como un hombre de sabios dichos, sino esta identidad de Cristo como Dios? ¿Qué significa para nosotros? Que nuestro líder espiritual en este mundo no es un hombre común y corriente, sino que es un hombre que también es Dios. ¿Y qué significa para nosotros que Cristo sea Dios encarnado? Significa mucho, porque entonces sus palabras no eran las palabras de algún profeta que se llevaba el viento, no eran las palabras de sabiduría de algún sabio de este mundo, sino que sus palabras eran las palabras de Dios. Y por esta razón es que su discurso fue y es tan impactante al respecto de lo que decía, porque nos da la seguridad de la promesa divina, porque Él es divino. Él no ha prometido intentar ser un buen pastor, Él no ha dicho que intentaría ser un buen pastor. Él poniendo como garantía su propia palabra, y no hay otra cosa más grande, ni ninguna otra palabra por la cual poner que sea más grande que su palabra. Él poniendo como garantía sus propios dichos, nos ha garantizado que Él es el buen pastor, con todo lo que eso significa. Es decir, la provisión, el cuidado, la consecución de los mejores fines para su rebaño. Pero antes de ver esas implicaciones de lo que es ser el buen pastor, no quiero pasar por alto que tanto en Juan como en Ezequiel se habla de otros pastores que contrastan con el buen pastor. Ya sabemos qué dice allí sobre sí mismo, pero ¿qué dice de los otros? De estos otros pastores se señala su egoísmo, su negligencia con respecto de su rebaño, pero su egoísmo y negligencia con respecto de los rebaños que les han sido dados. Y eso es un detalle importante. Es que estos pastores que menciona Ezequiel y que también menciona implícitamente Juan, no son dueños de los rebaños que cuidan. A ellos se les ha dado, se les ha conferido la responsabilidad del cuidado que era su pueblo. El Señor les reclama que no han apacentado a las ovejas suyas que tenían que apacentar. El rebaño es de Dios. Sin embargo, estos pastores eran también de su pueblo. Eran ovejas entre ovejas que habían sido designadas para apacentar a su prójimo.
Por lo tanto, su responsabilidad era ser reflejos del buen pastor, ser buenos pastores, pero fueron ejemplo de los otros que menciona en Juan, de los pastores asalariados, a los que no les importaba el rebaño que cuidaban, porque no lo sentían suyo. No les importaba porque lo único que les interesaba es lo que pueden obtener a través del cuidado del rebaño, que recibe el pastor que no es dueño por cuidarlo. No recibe las pérdidas cuando hay pérdida del rebaño. Tampoco recibe las ganancias que se puede obtener del comercio del rebaño, de su lana o de cualquier otra cosa. Tan solo recibe el sueldo que le paguen por cuidar. Y si pierde ese rebaño que cuida, siempre podrá conseguir otro. Y la pérdida será para el dueño, no para él. El asalariado no le importa, no tiene sentido de pertenencia, no se siente como un doliente de este rebaño. Así estaban siendo estos otros pastores, en términos de la analogía que menciono. Se les señala a estos pastores que no guardaron a las ovejas y por eso las ovejas estaban perdidas, estaban puestas para el robo, dice el Señor, por los asaltantes. Es decir, estaban dañadas, perdidas y muertas. La diferencia entre el buen pastor y los pastores que son señalados aquí es que el buen pastor da la vida por sus ovejas y los malos pastores ni siquiera llegan a alimentarlas, sino que las matan de hambre, las dejan fracturadas, o las pierden, o se las comen. Se aprovechan de ellas, no les interesa. Sin embargo, es importante ver todo esto porque reconocemos por comparación quién es Dios y qué espera Dios de aquellos que ponen autoridad, pero no significa que no hay buenos pastores, sino que para ser un buen pastor hay que imitar al buen pastor. Cualquiera que quiera aspirar a ser buen pastor debe ser imitador del buen pastor por excelencia. El pastoreo del pueblo de Dios es una tarea que requiere, cuanto menos, interés. Interés por aquellos que conduce, por aquel rebaño que el Señor le ha dado. Y que no se reduce, y esto es importante para nosotros, no se reduce únicamente a la labor de obispo o de pastor en términos del oficio, sino a otras tareas relacionadas, aunque la del obispo es especial entre ellas. Pero, ¿qué hace un pastor? Un pastor cuida, alimenta. Entonces, cualquiera que en la iglesia haya sido puesto en esas posiciones en donde de alguna manera se le demanda dar al otro y no lo haga, está siendo un mal pastor. El que sirve, sirviendo mal, el que predica, predicando mal, etc. El pastor alimenta. Entonces los maestros, aunque no todos son pastores, todos cumplen cierta labor de pastoreo al alimentar y deben cumplirla con vocación y esfuerzo, sintiendo el rebaño como si fuera suyo, aunque no le sea agradecido el rebaño. Eso es otra cosa. No debe buscar ningún rédito, ninguna retribución por parte del rebaño. Así como la oveja, sin razonamiento, no hace nada por su dueño. Le da cargas, más bien. Pero aún así la labor es tan grande y la responsabilidad se entiende de tal manera que no se espera algo a cambio en ese sentido, sino más que dar el esfuerzo sincero para hacer y para encontrarnos agradables delante del Señor. No se requiere, por ejemplo, del maestro que sea un erudito entre eruditos, tan solo se requiere que se prepare con temor y temblor, como dice Pablo. Que se prepare antes de pronunciar las palabras que cuando se pronuncian delante del pueblo de Dios y en medio del culto a Dios, se suponen que son palabras de Dios. Se pide del maestro que se prepare de esa manera. Se requiere que busque las mejores pasturas, el mejor alimento para darle a las ovejas el redil del buen pastor. Además, los pastores de ovejas también protegen, curan las heridas. Una de las cosas que dice Ezequiel es que dejó sin curar a las patiquebradas, dice Dios, para morirse, porque el animal herido en el campo muere. Y estos pastores no las cuidaron, no solo no las alimentaron, sino no cuidaron sus necesidades, las necesidades de su alma, que no son solamente necesidades de la predicación, sino necesidades de consuelo, necesidades de consejo. Todas estas tareas son tareas que se ejercen, por supuesto,
de forma especial en el obispo, pero en general en la iglesia como un cuerpo vivo que se relaciona uno con los otros, que ha sido puesto para hacer ayuda a uno de los otros, que hemos sido puestos, como dice Pablo, como miembros todos de un mismo cuerpo, cada uno con una función. A la iglesia se le demanda procurar desarrollar las virtudes del buen pastor. Cristo es el buen pastor y se nos dice que seamos imitadores de Cristo. Así que es inevitable que el cristiano que esté comprometido con su santificación, de alguna manera desarrolle las virtudes del buen pastor, la virtud de sacrificarse por su prójimo, que no siempre, probablemente casi nunca implicará el sacrificio material, casi nunca implicará la muerte. Cuando el Señor dijo que Él era el buen pastor y el buen pastor pone su vida por las ovejas, lo estaba haciendo en medio de la alegoría, pero sabemos que no fue una alegoría eso. Sabemos que Él puso su vida por las ovejas verdaderamente. No se nos demanda eso, se nos demanda mucho menos. Y aún así nos cuesta hacer. Entonces, cuando el buen pastor venga por su rebaño, si hay buenos pastores que lo han imitado, lo encontrará al rebaño limpio, sano y alimentado. Y el buen pastor será seguramente felicitado, pero el que no será castigado. El Señor demandará sus ovejas, como dice Ezequiel, de manos de esos pastores que no han hecho bien con ellas. Esta idea es clara en toda la Biblia. Santiago lo dice. Santiago dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque acarrearéis mayor condenación. Es decir, entre más responsabilidad uno adquiere delante de Dios con respecto de su pueblo, mayor es el peso de la santificación requerida, no porque ningún hombre sea más digno delante del Señor, más que la dignidad que le da a Dios en Cristo, sino porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y lejos de que los puestos de eminencia, entre comillas, en las iglesias sean puestos en los cuales los hombres son reconocidos y temidos y venerados, no, en las Escrituras no es así. Los puestos de eminencia en la iglesia son puestos donde los hombres tienen que servir. Son responsabilidades. Quizás por la misma paga. No será más salvo el maestro que el oyente, pero se le exigirá mucho más al maestro que al oyente. También, hermanos, detrás de esto hay una esperanza silenciosa pero poderosa, que en medio de la imperfección de los pastores de este mundo, en medio, por ejemplo, de iglesias corruptas, como pasaba con el pueblo de Israel, en medio de malos siervos, en medio de la imperfección de todas nuestras comunidades, en medio de nuestros propios defectos los unos con los otros, de nuestras propias ofensas los unos con los otros, de nuestras torpezas, de nuestros tropezos, en medio de todo eso, el Señor siempre estará con nosotros, siempre tendremos al buen pastor. Y esa es la esperanza silenciosa detrás de lo que dice. Si hay un señalamiento con respecto de los daños que se le puede hacer a su pueblo cuando no tiene líderes capacitados. Pero más allá de eso, el Señor dice que Él es el buen pastor. Y por eso no debemos desanimarnos ni obsesionarnos tampoco con buscar siervos perfectos. No los hay. No hay maestros perfectos, no hay pastores perfectos, no hay hermanos perfectos, no hay hombres perfectos más que Cristo. Pero sí debemos preocuparnos, como suele recalcar las Escrituras, por nosotros mismos, por hallarnos nosotros como buenas ovejas. He hablado de los pastores, pero también se habla de las ovejas, no solo de los pastores. Por esto ahora quiero referirme al segundo epígrafe, el redil y las ovejas. ¿Qué significan estas cosas? O bueno, más allá de qué significan, porque es una alegoría, con lo cual no debemos preocuparnos tanto por buscarle un significado a cada cosa. Pero ¿qué nos transmite el Señor a través de estas ideas? Dice Juan 10, del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un detalle importante acá. Cuando se nos habla del redil, que podría ser un poco confuso, pero lo voy a aclarar para que podamos ver el resto de cosas. El Señor dice que cuando entra el pastor y llama a sus ovejas y saca a las propias, ¿por qué suele suceder? Yo no sé mucho de ganadería ni nada, pero según la investigación que hice, parece que los rediles no tenían, bueno, podían tener grupos de solamente un propietario, pero también había rediles algo así como públicos, como alquilados, y habían distintas ovejas. Y parece que las ovejas son animalitos que aprenden bien a conocer a sus dueños. Entonces podían estar todos estos rebaños distintos, y cuando el pastor entraba y los llamaba, las suyas por supuesto venían. Y las que no eran suyas, si era un redil compartido, se quedaban allí. Entonces ese detalle es importante. Hay unas ovejas, ovejas entre ovejas. Hay unas que son del pastor, el buen pastor que es Cristo aquí, y otras que no son. En general podemos ver que el redil en la analogía significa varias cosas dependiendo en qué parte de la analogía vayamos. En cierto sentido, en general significa su pueblo. Cuando dice este redil es el pueblo de Dios. Pero también vemos que puede significar cualquier porción de grupo de gentes, porque en el redil hay grupos que son de él, ovejas suyas y ovejas que no son suyas. Y por esto el énfasis en esta porción no es solo entre buenos pastores y malos pastores. Ya Jesús habla acerca de ladrones y salteadores, que son otro tipo de individuos. Cuando el Señor dice que los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores, no se refirió, por supuesto, a todos los profetas que vinieron antes de él. Ellos eran enviados por el Señor. Sino más bien a cualquiera que viniera antes de él, usurpando su posición, poniéndose, por ejemplo, como Mesías. Cosa que quizás en la Biblia no nos quede tan claro, pero sabemos que en la historia reciente de Israel, para la época de Jesús, ya habían venido muchos que habían reclamado ser el Mesías. Bueno, algo así dijo, si no me equivoco, Gamaliel en el Sanedrín. Recordaban eso, ya muchos han venido. Y este es uno de tantos, ¿no? Diría Gamaliel. Entonces el Señor dice que hay este otro grupo, salteadores y ladrones. ¿Y quiénes son estos? Podemos entender estos salteadores y ladrones como cualquiera, como dije, que quería reemplazar a Cristo, pero también cualquiera que se quiere aprovechar del pueblo de Dios, o sea, del pueblo que no es suyo, que es ladrón, es salteador, lo toma para sí. Incluso las ideas que no son entes concretos, sino ideas que nos alejan de Dios, como el mismo pecado, vienen a ser las cosas que destruyen al redil si no es bien cuidado. Las huestes de Satanás, el ladrón por excelencia, ¿no? Él es el que viene para hurtar y destruir. Porque de todas estas cosas es que el redil, que es el lugar que separa las ovejas de la apertura del campo, para esas cosas es que el redil está para guardar. Están guardadas allí, salen, pastan en la seguridad del cuidado de su Señor y vuelven a estar guardadas. Entonces el redil también es la comunidad de la iglesia. El redil también son los espacios en donde la iglesia está conjuntamente uno con otros, en el caso de las personas, de los individuos. Digamos entonces que si el redil es la iglesia como cuerpo y las ovejas somos nosotros los creyentes como individuos, entonces también aquí hay cierta advertencia con respecto de nosotros mismos.
Porque claramente este texto está relacionado estrechamente con la elección, la doctrina de la elección. El Señor ha determinado y sabe por esta determinación quién es el número exacto, el nombre exacto de cada uno de aquellos que vendrá a Cristo. Claramente está así porque nos muestra la pertenencia a Cristo de nosotros. Dice, sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces hay una relación implícita de cercanía que implica también que hay una responsabilidad por parte de las ovejas. Porque la responsabilidad por parte de las ovejas es no oír las voces ajenas. Porque si la ovejita que no pertenece a ese rebaño se sale con ese rebaño que no es suyo, puede terminar perdida, puede terminar confundida, puede terminar dañada, puede terminar, de hecho, si es un pastor muy vivo que se dio cuenta de esto, robada. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa es la responsabilidad de la oveja. Huir de cualquier cosa que se presente como buena o como cualquier manera que se presente, que lo aleje del buen pastor. Cualquier cosa que nos aleje de Dios es una cosa de la cual debemos nosotros huir. Debemos estar atentos. No se nos pide tanto tampoco. ¿Qué pide Dios del hombre? Que crea en Él, que huya del pecado, que vaya, que corra hacia Él. Cualquiera de las cosas que Dios nos pide siempre implica finalmente descansar en Él. No nos pide nada que dependa de nuestras fuerzas, nunca jamás, sino descansar en Él. Y esta frase, por un lado, muestra que aquellos que no oyen a Cristo, la voz del pastor, ha de ser porque no son de su rebaño. Esto pasaba con el pueblo que estaba escuchando en ese momento, no lo entendían, no podían entender. Y después de este discurso, que no tocaré eso, pero si leen después del 16, se ponen bravos, le dicen, pero ¿hasta cuándo nos turbas? Dinos quién eres tú. Lo querían matar porque reconocían en la predicación de Cristo que Él se hacía Dios. Y por supuesto, Él es Dios. Entonces, claro que significa que aquellos que no oyen no son de Él, pero además que los que oyen deben estar cuidadosos, como dije, de no ir a otros que no sean del buen pastor para no ser robados. Y esta es una advertencia importante para no dar por sentado que por estar dentro del redil estamos exentos de los peligros que pueden estar. Porque hay peligros afuera, pero también adentro hay salteadores y ladrones que no pasan por la puerta, sino por los costados, por las vallas, y quieren destruir el pecado, los falsos maestros, los chismes que salen de nosotros mismos y destruyen las iglesias. Muchas otras cosas pueden hacer salir del redil al rebaño y andar vagando y romperse las piernas, las patas en el camino, pasar hambre y dolor. Y claro, seguimos siendo parte del redil, porque la oveja, aunque perdida, sigue siendo de su pastor. Pero el Señor no quiere de nosotros que andemos de esa manera. ¿Quiere Dios el sufrimiento para su pueblo? ¿Quiere Dios el sufrimiento para sus hijos? Por supuesto que no. Entonces no se trata de que cuando el creyente se desvía, cuando esta oveja se sale del redil y es lastimada y es perdida y es maltratada por los lobos y es correteada, no se trata de que ahora no es propiedad del pastor, es propiedad del pastor, pero ha sido innecesariamente lastimada por no seguir, por no ser obediente a Dios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta simple analogía de ovejitas nos dice que la santidad es algo por lo cual hay que interesarse. Porque sin santidad, dice el texto, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios, pero podríamos decir, sin santidad nadie escuchará bien a Dios. Aún si tú has creído, el no practicar una vida de santidad, el no santificarte, el no mortificar el pecado, como dice la Escritura, el no darle muerte al viejo hombre, te va haciendo sordo ante la voz de Dios. Te va haciendo sordo ante la voluntad de Dios. Y sigue siendo de Dios. Pero estás como el hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo. Y aquello que llenó de felicidad al padre no fue que fue adoptado y se desemancipó, no. Aquello que llenó de felicidad al padre es que la condición paupérrima en la que estaba su hijo, porque abandonó su casa, ya no era paupérrima, sino que había vuelto a ser una condición como la que su padre quería, de bienestar.
de salud, de comunión, de cercanía con su Padre. Entonces, si bien la oveja que es del buen pastor, cuando se sale, no deja de ser su oveja, sí acarrea para sí todo tipo de condenación en términos terrenales, todo tipo de disciplina hasta divina por parte del Señor. Y está claro que el lograr hacer esto es solo posible, el lograr estar atento, eso que llamamos santificación es solo posible con el compromiso del estudio serio de las Escrituras, continuo de las Escrituras, de la oración y por supuesto de la comunión de los unos con los otros. Aquello que comúnmente llamamos de congregarse, el congregarse es un medio por el cual el Señor también limpia nuestros oídos, abre nuestros ojos, prepara nuestros corazones. Estamos atentos a la voz del buen pastor, porque el rebaño anda junto. Esa es otra cosa que nos enseña la analogía de las ovejas. No hay un rebaño de una oveja. Los rebaños es una palabra que agrupa, un grupo. Entonces, de las ovejas también se pide que estén en el rebaño, no que anden solas. Eso también es un buen llamado de atención para aquellos que piensan, sobre todo modernos, que creen que han descubierto alguna forma novedosa de interpretar las Escrituras y han supuesto que congregarse no sirve, que yo tengo a Dios y ya, no me hace falta ir a una iglesia, no me hace falta escuchar a nadie. Esos también deben ser reprendidos por esta enseñanza, porque el Señor tiene un rebaño, no tiene una oveja, tiene un rebaño. Y cuando los llama por su nombre, vienen juntos, todos. Los conoce personalmente, pero vienen juntos. Incluso es un rebaño muy grande, por lo que veremos que irá al final. Entonces también en un sentido más amplio, como dije, el redil es todo grupo de personas donde hay todo tipo de rebaños distintos y unos rebaños son de Cristo y otros no. Y si nosotros somos el rebaño de Cristo, entonces nosotros oímos la voz de Cristo. Nosotros obedecemos a Cristo. Nosotros procuramos hacer la voluntad de Cristo. Pero cualquier rebaño que no es el rebaño de Cristo solo acarrea para sí aquello que hacen los ladrones y los salteadores. Muerte, destrucción. Nada más. Y esta seguridad que tenemos nosotros, porque somos su rebaño, es la que se manifiesta al final del texto, con lo que quiero terminar, que veremos en el último epígrafe. La puerta, el buen pastor y sus ovejas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego del 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Si ponemos atención y recordamos la lectura de Ezequiel 34, podremos notar que Cristo no solo es el buen pastor y ya, sino que es la consumación de aquellas palabras. Aquello que Dios dijo que haría, que Él mismo reuniría, se estaba cumpliendo ahora en Cristo, que vino muchos años después. Pero para el Señor es en el aquí y en el ahora. Para nosotros nos parece muy lejano. Pero muchos años después, el Señor que no olvida, así como es el guarda que no se duerme, Él es el que no olvida. El Señor que no olvida vino a cumplir aquello que dijo que haría en Ezequiel. Vino a reunir a su rebaño. Él ha venido a tomar a su pueblo y llamar a cada uno por su nombre. Finalmente, Cristo entonces es el buen pastor, no solamente porque ha dado la vida en protección y sacrificio por sus ovejas, que sabemos que es una metáfora de la cruz, el hecho de que el buen pastor da la vida por las ovejas, sino que Él es el buen pastor porque Él mismo es el consumador de la salvación, como lo dice aquí. Él es la puerta. Solo el que entra por esa puerta, ya no es el pastor, ahora es la puerta. Solo el que entra por esa puerta, es decir, la puerta que es la entrada a su redil, en donde seremos pastoreados. Solo el que entra por esa puerta se hace parte del rebaño. Y al hacer parte del rebaño adquiere ese pastor, el buen pastor. Y si Él no fuera nuestro pastor, seríamos ovejas que yacen muertas en el desierto, ovejas sin cuidado.
pero en Él tenemos vida y la tenemos en abundancia. El Señor fue a buscar, vino a buscar a su rebaño de todas partes. Aquí hay una bella analogía que se parece a la de el olivo de Pablo, ¿no? Que entonces la iglesia, el Israel estará completo, dice Pablo, cuando los judíos y los gentiles estén juntos. Esta es la misma analogía. El Señor dice, y hay otras ovejas que no son de este redil, nosotros. Ellos vendrán a este redil y será un rebaño y será un pastor. No hay muchos pueblos de Dios, no hay muchos rebaños de Dios. Hay un pueblo de Dios, un rebaño de Dios, un olivo de Dios y hay un solo pastor. Y esto significa, por supuesto, que tenemos todas las garantías de que este pastor perfecto, que no solo es el pastor, sino la puerta por la cual entramos y somos salvados, tenemos la garantía de que seremos cuidados para siempre. Porque Él dice y Él hace. No hay en Dios, no hay en Jesús, quien es Dios encarnado, una palabra que no sea cumplida tal como Él la dice. Solo en Él tenemos vida y dice Él, la tenemos en abundancia. ¿Cómo se tiene vida en abundancia? La vida no se puede contabilizar. ¿Cómo es en abundancia? Tenemos vida plena, vida en cualquier sentido, felicidad de nuestra alma, satisfacción de nuestro intelecto, libertad de enfermedades en aquel día, cuando Él ya reúne definitivamente a todo su rebaño, tanto a los que ya no están aquí en la tierra como los que estamos. Cuando nos unamos a Él en el gran banquete tendremos vida y la tendremos en abundancia. Entonces, hermanos, si el pastor, el buen pastor, el Señor, nos ha concedido a alguno de nosotros la responsabilidad de algún tipo con respecto a la iglesia, ejerzamos esa comisión no solo como asalariados, sino como si el rebaño fuera nuestro, imitando al buen pastor, no huyendo del peligro, sino como imitadores suyos que se sacrifican por el rebaño. Y nosotros, los del rebaño, preocupémonos, por supuesto, de la doctrina, de la voz que escuchamos y la voz que seguimos, no oyendo otras voces, sino la voz solamente del buen pastor y todo aquello que nos conduzca a seguir el buen pastor. Porque solamente en Cristo hay verdadera esperanza, hay verdadera vida, hay verdadera felicidad eterna. Solamente en Cristo la debilidad de las iglesias y las fallas de los hombres pueden ser solventadas. Y por eso no son motivos para dudar del poder de la salvación. Para cualquiera que escucha el mensaje. Hay tanta gente que le causa curiosidad el Evangelio y que se detienen por razones triviales. No absolutamente sin importancia, pero triviales. Dicen, es que en la iglesia, esto, en la iglesia, aquello, los escándalos y cualquier cosa que se imagine. Es porque no han entendido quién es el buen pastor. Y el buen pastor, como dijimos ya, no es ninguno de los individuos que pertenecen a la iglesia. Todos somos ovejas con distintas posiciones. El buen pastor va por encima de todo eso. Cualquiera que se sienta de alguna forma seducido por el Evangelio, permítase terminar de ser seducido. Porque el buen pastor, una vez que lo conoces, cuando uno no lo has conocido puedes dudar, pero una vez que lo conoces, te darás cuenta de que solventa cualquiera de las otras necesidades que hay en la iglesia, de cualquiera de los otros defectos, que no hay nada que no sea limpiado, que no sea perfeccionado, que no sea embellecido por el buen pastor, y que solo en el buen pastor llegaremos a esas pasturas finales. Para finalizar con la misma analogía, pastaremos para siempre en los pastos, en los campos que no se secarán jamás. No nos hará falta nunca agua, dice el Señor, porque el que de mí bebe, soy el agua, dice el Señor, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. El que come de mí no tendrá hambre jamás. El que vive la vida de Cristo no morirá jamás. Yo creo que entre todas las analogías que el Señor utiliza, la analogía del buen pastor es una de las que para nosotros debería dar más consuelo. Nos guarda, nos alimenta, nos protege, nos pide muy poco, nos ve como somos débiles, pero así porque somos débiles, entonces nos cuida con más ternura. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres el buen pastor.
porque nos trajiste cuando estábamos perdidos en el campo, Señor, cuando formábamos parte de un rebaño maltratado, mal cuidado, Señor. Llamaste y nuestros oídos fueron abiertos, Señor, y escuchamos y entendimos que tú eres nuestro pastor y no ninguna otra cosa, Señor. Ayúdanos a perfeccionar nuestra capacidad de oírte, Señor, a seguir tu voluntad, Señor, a adorarte como conviene, no pretendiendo nunca que seamos dignos de ti. No lo somos por nuestras propias fuerzas, pero sí lo somos en tanto que somos rebaño tuyo. Lo somos porque aun si nos hallaste, Señor, con una pata quebrada, si nos hallaste con algún lugar sin lana, con alguna parte en donde no crecía lana, aún así, Señor, cualquiera de esas ovejas con defectos que tú hallaste, las tomaste para sí y la amaste como a la más bella de ellas. Porque, Señor, tú nos recibes en el amado, nos adoptas, no por nuestras capacidades, sino por nuestra identidad en Cristo. Porque somos rebaño tuyo, pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos ya no a ser dignos de ti, pero sí a buscarlo, Señor. En Cristo tenemos toda la dignidad que es necesaria, pero en nuestra labor diaria de santificación queremos ser olor grato a ti, Señor. Queremos que nos mires y reconozcas en nosotros no más, sino siervos fieles. Que podamos ser hallados en aquel día con la voz, con las palabras de buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te amo, Señor, gracias, porque no miraste en nosotros nada, sino a tu Hijo, porque no nos pediste nada, sino la fe, y porque nos guardas desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.